¿Qué tal, compañeros? Profesora. Hoy vamos a hablar de la cultura de la muerte. En la introducción exploraremos cómo diferentes culturas percibieron la muerte y analizaremos las prácticas que había en ellas. Bueno, tenemos la percepción de la muerte, ¿no? Antes que empezar de todo, cada cultura tiene su propia interpretación y respuesta ante la muerte, influyendo rituales, costumbres, funerarios, creencias, sobre todo lo que ocurre después de la muerte, y todo esto se va de generación en generación. Impacto en la experiencia. Las prácticas funerarias y las creencias sobre la muerte son esenciales en la forma en la que la sociedad procesa la pérdida y honra a los difuntos. Es lo mismo que les decía, ¿no? O sea, se practican algunas situaciones de rituales o eventos funerarios y después de eso, pues bueno, ¿no? Con el tiempo se va pasando de una generación en otra mediante la práctica. Luego tenemos el hombre prehistórico y la muerte. Este capítulo aborda las primeras evidencias de prácticas funerarias en la prehistoria, relevando cómo los humanos antiguos entendieron y realizaron el concepto de la muerte. Las primeras sepulturas que hubo en los años 100 antes de Cristo o durante Cristo, se han encontrado evidencias arqueológicas que identifican que los humanos comenzaron a enterrar a sus muertos hace aproximadamente 100.000 años, surgiendo una comprensión rudimentaria de la muerte y necesaria de la ritualización. Esto con el fin de alabar y como por alguna forma de decirlo, de preservar a sus seres queridos, sabiendo que están en algún sitio y que se les puede ir a venerar, ¿no? No son deidades, pero se les va a venerar. Tenemos las evidencias de rituales funerarios. Los restos de los cuerpos encontrados en posiciones específicas junto con ofrendas indican que existen rituales funerarios entre culturas prehistóricas, reflejando una conexión emocional con los muertos. Es lo mismo que les decía, ¿no? En la parte en la que cuando entierran a las personas, pues unas, dependiendo del tiempo, se les daban ciertos rituales. Normalmente era dependiendo el rango de la persona, ¿no? En aquellos tiempos, el tipo de ritual o ofrendas que se les hacían, monumentos, ¿no? Como hoy en día, pero pues no se les son tan exuberantes, ¿no? Personas con alto poder adquisitivo pues construyen buenas tumbas para sus muertos y pues personas que no lo tienen pues siguen haciendo esta práctica, pero pues no se les alaba tanto, ¿no? Vaya, en esta parte de la sociedad moderna por temas económicos. Creencias en un más allá primitivo. Las prácticas funerarias surgieron que muchos grupos prehistóricos crean un más allá en la continuidad de la existencia, los que guiaban sus rituales y métodos de entrenamiento. Esto con el fin de que se pensaba antes que al tú sepultar a las personas se les daba descanso en cuerpo, pero alma y espíritu seguía en alguna otra dimensión o incluso en algunas religiones, en alguna reencarnación, ¿no? Luego tenemos el enterramiento con objetos y alimentos, esto con la idea de que las personas pues pudieran llevarse posesiones o en otras vidas pues tener como que sus provisiones, ¿no? Para que ellos se desarrollaran poco a poco. Cuerpos en posiciones fetales. Las investigaciones han revelado que algunos cuerpos fueron encontrados en posiciones fetal, una práctica que podrían simbolizar un regreso a la seguridad del útero materno, explicado conceptos sobre la vida y la muerte. Esto, vaya, se creía antes que dependiendo cómo te sepultaran o, o de hecho, ¿no? De la forma en que morías era la forma en la que te sepultaban, ¿no? No sepultaban a una persona que había cometido crímenes igual a una persona que había hecho algo por la sociedad y en este caso, bueno, pues en esta investigación, pues era un regreso a pues vaya a decirlo, a la reencarnación, ¿no? Se creía que de esta forma tú regresabas al útero de alguna otra persona y tú reencarnabas. Decoraciones de tumbas con símbolos. Las tumbas prehistóricas a menudo presentan decoraciones con símbolos, lo que indica prácticas de rituales y la importancia de la identidad y el estatus del difunto en la sociedad. Era, vaya, lo que les comenté, ¿no? De que dependiendo qué tipo de persona eras, pues era el tipo de ritual que te hacían, ¿no? Cultura egipcia, perdón. La cultura egipcia está marcada por concepciones ricas y complejas sobre la muerte, influidas en una gran medida por las figuras del faraón y la religión, lo que han dejado un legado perdurable en la historia. Influencias de los faraones eran considerados dioses vivientes y su muerte era ceremonialmente impactante. Su influencia en ritmos y prácticas funerarias moldeaban la cultura, asegurando su legado para la eternidad a través de monumentos y rituales específicos de las realeza. Inmortalidad del alma. Esta cultura egipcia se creía firmemente
en la inmortalidad del alma. Esta convicción era fundamental, influenciadas rituales y prácticas que buscaban asegurar la continuación de la vida después de la muerte, reflejando un profundo respeto por lo sagrado. Vaya, para los egipcios, morir dependiendo qué tipo de persona eras, como en la cultura anterior, pues se te enterraba de esa forma, pero pues obviamente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Egipto, Tutankamón, la forma en la que se sepultó fue para perseverarlo, ¿no? Y de hecho hay investigaciones que lo dicen, ¿no? O sea, las personas que abran esa tumba pues están, digámoslo de alguna forma, perturbando su descanso y caerán maldiciones sobre ellos, ¿no? Eran creencias que se tenían. Uso del libro de los muertos. El libro de los muertos es una colección de textos funerarios que servía de guía para el difunto en el más allá. Contenían hechizos y rituales para proteger al alma en su viaje, subrayado la importancia de la preparación para la muerte. Bueno, en este caso no como la prehistoria, ¿no? Que decía que se le enterraban con objetos y alimentos. En este caso se les daba como un instructivo, por así decirlo, para que ellos pudieran pasar a la siguiente etapa de la muerte, ¿no? Por así decirlo, al mundo espiritual. Rituales de momificación es lo que les dije con Tutankamón. La momificación era un proceso sofisticado para perseverar el cuerpo después de la muerte, simbolizando la creencia en la vida después de la muerte. Este ritual aseguraba que el cuerpo permaneciera intacto para que el alma pudiera reconocerlo en el otro mundo. Tumbas monumentales, ¿no? Igual que en la prehistoria, las tumbas monumentales, como pirámides, eran construidas como santuarios para los difuntos. Estas estructuras importantes reflejan no solo la importancia del faraón, sino también el esfuerzo colectivo y los esfuerzos dedicados a asegurar su viaje hacia el más allá. De hecho, también en este tipo de santuarios, de tumbas, se ponían personas que cuidaban igualmente ya fallecidas el cuerpo para que no se fuera a perturbar y él pudiera continuar con el proceso. Figuras mitológicas, Osiris y Anubis, que fueron de las más importantes, ¿no? En esta etapa. Osiris, el dios de la resurrección, y Anubis, el dios de la momificación, desempeñaron roles cruciales en la concepción egipcia de la muerte. Representaban la dualidad de la muerte, el más allá guiado y protegiendo al alma en su camino hacia lo inmortalidad. Cultura y prácticas funerarias en la Grecia antigua, muy buen tema. La Grecia antigua presentaba una rica variedad de creencias y costumbres relacionadas con la muerte, influidas por el pensamiento filosófico. Estas prácticas reflejan la complejidad de la vida, el más allá, y las conexiones con lo divino. Influencias del pensamiento filosófico. El pensamiento filosófico griego, especialmente en las obras de Platón y Sócrates, unos grandes filósofos de aquel tiempo, incluyen las preparaciones de la muerte. Platón argumentaba que la muerte es solo la separación del alma y el cuerpo, ofreciendo una visión del más allá que impactó profundamente en la cultura. Creencias en el Hades y el inframundo. Los griegos creían en el Hades, el inframundo, donde las almas iban tras la muerte. Este reino estaba gobernado por Hades y los difuntos eran guiados por Caronte, el barquero en su viaje hacia la vida. Bueno, pues un poquito de historia, ¿no? Cuando tú morías, había veces en las que a los soldados o a las personas importantes, o vaya, si se podía a todos, se les ponían monedas de oro o de plata en los ojos, porque era el pago que ellos hacían para que los llevaran hacia este tipo como de santuario, ¿no? Ya después de la muerte y ya después, como todos lo sabemos, el dios de la muerte para ellos, ¿no? Juegos funerarios y banquetes. Los juegos funerarios eran celebraciones que honraban a los muertos. Organizados por familiares, estas creencias incluían competiciones y banquetes simbolizando no solo el luto, sino también la celebración de la vida del difunto. Vaya, eran prácticas que se hacían después para pues seguir festejando, ¿no? Que a pesar de que ya no está en cuerpo con ellos, pues su alma o espíritu está del otro lado viendo y observando y pues apreciando, ¿no? Agradeciendo este tipo de creencias. Estelas funerarias. Las estelas funerarias eran monumentos que marcaban la tumba de un difunto, a menudo decoradas con relieves que representaban la vida del fallecido. Eran un medio para preservar su memoria y señalar sus estatus en la sociedad. Esta parte yo la quiero interpretar como si fueran como esfinges, ¿no? Cuando alguien fallece, que le ponen tal persona, de tal año en tal año, y un pensamiento, ¿no? Algo así. Epitafios. Los epitafios eran inscripciones funerarias que resumían la vida y virtudes del difunto. Frecuentemente contenían mensajes emocionales o reflexiones filosóficas sobre la muerte y el más allá. Vaya, lo que les comentaba, ¿no? Lápida, perdón. En la lápida era lo que se escribía, en este caso, pues en los monumentos que tenían, que fueron los anteriores. Figuras mitológicas, Hades y Persefón. Hades, el dios del inframundo, y su esposa Persefone
simbolizan las dualidades de la vida y la muerte. La mitología griega refleja la importancia de la muerte en el ciclo de la vida, mostrando un vínculo inquebrantable entre ambos mundos, ¿no? Vaya, por ejemplo, los egipcios pensaban que se llegaba a otro nivel espiritual, ¿no? Tú preservabas tu vida, pero tú seguías continuando y reencarnabas. En este caso, pues tú llegabas a un punto en el de donde todas las almas juntaban, pagaban sus penas, que era donde lideraba Hades y su esposa, y hasta ahí, ¿no? Esa es como la diferencia que ellos tenían. Roma Antigua, una mirada a las prácticas funerarias. Las prácticas funerarias romanas reflejan una compleja relación con la muerte y los ancestros. Los romanos consideraban el ritmo funerario una forma esencial de honrar la existencia y asegurar el bienestar del difunto en el más allá. Prácticas funerarias romanas. Las prácticas funerarias romanas incluían tanto la ceremonia como el enterramiento como rituales específicos para cada método. Estas ceremonias eran acompañadas de ofrendas y oraciones a los dioses para asegurar la paz del alma del difunto. Aquí como lo dice, ¿no? O sea, todo va dependiendo de la persona o el sujeto que iba a ser enterrado o haya fallecido. Dependiendo del sujeto, era el ritual o el tipo de sepultura que tenían, ¿no? Vaya, en ese tiempo se creía mucho en las brujas o personas de este estilo, pues se les quemaba, ¿no? Porque ellos pensaban que podían reencarnar o podrían librarse de este. Por eso es que ellos, dependiendo de la persona, era el tipo de rituales o enterramientos que hacían. Veneración de los ancestros. La veneración de los ancestros era una práctica fundamental en Roma. Las familias mantienen altares domésticos para honrar a sus ancestros y se creía que su espíritu protegía y guiaba a los vivos. Esto lo quiero interpretar como nosotros, ¿no? México tiene su cultura el Día de los Muertos, se les alaba a los ancestros porque, vaya, fueron personas o importantes o normalmente son familiares más grandes que nosotros, que pues de cierta forma te están protegiendo, ¿no? Te están viendo. Ritos de cremación y enterramiento. Los ritos de cremación y enterramiento variaban en importancia según el estatus social. La ceremonia más común entre los patricios significaba una rápida liberación del alma, mientras que el enterramiento se asociaba más a las clases bajas. Papeles de los funerales públicos. Los funerales públicos en Roma eran eventos significativos que le reforzaban el estatus social de los difuntos. Estas ceremonias eran a menudo vistosas y diseñadas para mostrar el poder y riqueza de las familias del fallecido. Vaya, como los comenté, ¿no? Hoy en la actualidad se sigue practicando la misma situación, ¿no? Entre más poder adquisitivo tienes, pues haces un espectáculo un poco más grande, ¿no? Esto no con el fin de presumirlo, sino con darle una buena sepultura a tu pariente con los métodos que tú quieras, ¿no? O vaya, expresándole de la forma que tú quieres. Familias y su conexión con la muerte. La familia jugaba un papel crucial en la muerte y el luto. Se esperaba que los miembros de la familia organizaran los rituales y mantuvieran vivas las memorias de sus difuntos a través de ceremonias y relatos. Comparaciones culturales. La concepción sobre la muerte entre las diferentes culturas presentaban tanto similitudes notables como diferentes significativas. A lo largo de la historia, estas visiones han fluido en forma en la que las sociedades contemporáneas participaban en la muerte. Similitudes entre culturas. Casi todas las culturas han desarrollado rituales funerarios con el propósito de honrar a los difuntos. Las ceremonias en algún tipo de vida después de la muerte es común presentar en formas primitivas y elaboradas, como se observa en las civilizaciones de Egipto y Grecia. Diferencias significativas que se pudieron encontrar durante la presentación, mientras que algunas culturas como la egipcia se enfocaban en la inmortalidad del alma, otras como la romana presentaban una relación como más cercana con el respecto a los ancestros. Estas diferencias resaltan las variedades, formas de de enfrentar, perdón, la muerte y el duelo en la vida cotidiana. Eh, Tenemos el impacto de la visión contemporánea. Las concepciones históricas sobre la muerte continúan moldeando la forma cultural en las sociedades. Enfrentan la muerte y el duelo. La influencia de las prácticas antiguas se manifiestan en costumbres modernas, como funerales elaborados y rituales que promueven la memoria de los fallecidos. Conclusión sobre la concepción cultural de la muerte. Las diversas culturas han desarrollado visiones únicas sobre la muerte que reflejan sus creencias y valores, desde el respeto con los ancestros hasta la búsqueda de la inmortalidad. Estas prácticas impactan en la experiencia humana de forma significativa. Visiones culturales. Las culturas prehistóricas egipcia, griega y romana presentan diferentes enfoques sobre la muerte. Mientras la prehistoria se centra en la conexión con el más allá, Egipto destaca la importancia inmortalidad del alma y Grecia ofrece vislumbre del inframundo. Estas variaciones reflejan cómo cada sociedad
intentó comprender la muerte y su significado. Reflexión sobre el significado de la muerte. La muerte ha sido considerada como una transición y no solo un final. Las creencias sobre el más allá en diversas culturas resaltan la importancia de la reflexión sobre el propósito de la vida y la conciencia de la propia mortalidad, incitando a una comprensión más profunda del ciclo de la vida. Conexiones con las prácticas actuales que se pueden encontrar. Las prácticas funerarias modernas continúan evolucionando, pero muchas raíces culturales perciben, y no solo de una sola cultura, ¿no? A pesar de que no tenemos tanta conexión con Grecia, se practican algún tipo de sus rituales ya comentados anteriormente. La incorporación de rituales ancestrales y la reflexión sobre la muerte han creado espacios para el duelo y la celebración de la vida, mostrando cómo las creencias pasadas impactan nuestra forma de despedir a los seres queridos. Mi reflexión personal, la muerte es un elemento central en la experiencia humana y se presenta de diversas maneras en diferentes culturas. Reflexionar sobre la muerte nos permite apreciar mejor la vida y entender la conexión con aquellas que han partido. Igualmente me gustaría agregar en esta parte que pues no importa la práctica que tú realices o el tipo de sepultura que tú le des a tus seres queridos, se respeta, como toda cultura tiene sus diferentes formas de practicarlo, y si nos damos cuenta en la actualidad se practican, ahora sí que digamos, una mezcla de todas, y pues dependiendo igualmente la familia, su religión, es lo que se hace para sus seres queridos. La muerte como parte esencial. La muerte es una experiencia universal que invita a la reflexión. Reconocerla como parte integral de la vida permite un enfoque más profundo hacia nuestras interpretaciones diarias. Las diversas concepciones culturales de la muerte muestran su relevancia en la formación de identidad y valores. Conexión con los difuntos. Entre el respeto por los difuntos se manifiestan en rituales y prácticas funerarias. Estas acciones no solo honran la memoria de aquellos que han fallecido, sino que también ofrecen consuelo y un sentido de comunidad entre los vivos, fortaleciendo la conexión intergeneracional. Y bueno, pues hasta aquí sería toda esta presentación. Una presentación vaya poco rápida, un poco corta, pero siento que al final de cuentas se han seguido un poco las normas que tienen las diferentes religiones en la actualidad, con sus ciertas modificaciones, pero al final de cuentas se siguen haciendo este tipo de rituales, ¿no? Cuando alguien fallece, se le venera en su momento, se les hacen misas, dependiendo de la religión, y después de ello se le sigue apreciando, ¿no? Se pone, no sé, hay personas que se creman, que ya no es como una práctica para personas de altos recursos, algunas se entierran, todo dependiendo de sus creencias, y pues se les sigue venerando, ¿no? Cada cierto tiempo se les va, se les arregla su tumba o sus cenizas, se les tienen su fecha específica en la cual se les vuelve a venerar. Y pues en tradiciones mexicanas, ¿no? Día de Muertos, que nosotros creemos que todos nuestros ancestros vienen a nuestras casas a pasar un tiempo con nosotros. Eso es lo que nos llevamos de esta presentación. Muchas gracias.